de entender. O sea, sí le tiene que quedar muy claro el detalle de cómo es que se comportan y cómo trabajarlos, cómo polarizarlos, porque no es como el BJT que es más intuitivo, o sea, y eso, cuesta trabajo, pero aún así más intuitivo decir, pues le hago fluir una corriente de base emisor y listo, yo tengo este corriente colector, ¿no? Estos no funcionan tanto así, y más porque se les conoce como dispositivos que están normalmente encendidos. Eso por la razón de que tiene un canal de un solo material, entonces no hay regiones de empobrecimiento, pero no a través del medio de conducción. Entonces, ahorita vamos a concluir el video que estamos viendo y vamos a regresar un poquito en el libro para retomar varios de los conceptos y poder ir entendiendo, porque si hay muchos voltajes, muchas cosas que sí tenemos que entender primero, si no, pues sí nos va a quedar como en ceros ese tema, ¿vale? Entonces, nomás pongo lo que estábamos viendo. Ok. Today we begin our conversation on the field effect transistor. Bien, vamos a retomar de donde nos quedamos. Más o menos será por esta zona. Yo sé que estábamos un poco modorrones a la hora de estar viendo el video. Entonces vamos a ir igual frenándolo, vamos a ir explicando y les digo, vamos a buscar una explicación un poco más más intentando más detallado. Más que es que no sé por qué a mí se le ocurrió hacer esto, pero bueno, finalmente lo hizo. Ay. Y Windows que maximiza pantallas cuando no quieres que maximice, total que nunca faltan acomedidos. Bueno, entonces aquí teníamos hasta aquí. Bueno, aquí hablaba de la formación de la depletion zone, tan solo por la corriente que circula de drena source. Habíamos dicho que polariza, finalmente va generando caídas de tensión a través del canal y obviamente más positivas en la parte superior que en la parte inferior. Por esa razón, si aquí está más positivo, pues el material tipo P, recordemos que está polarizado en inversa, está con negativo. Y si lo quisieran ver, por ejemplo, si el gate fuera 0, aquí estuviera 0, pues estaría conectado al negativo de esta fuente, ¿están de acuerdo? Y entonces esta fuente estaría conectando aquí negativo a la parte P, al material tipo P, y positivo estaría conectando al material tipo N. Y entonces tenemos una polarización en inversa y eso generaría un crecimiento en la zona de depleción aquí, ¿vale? En cada lado, por supuesto, porque ambos tienen polarizaciones inversas, como si estuvieran dos diodos así encontrados. Oye, dos dioditas. Se va a formar aquí esa zona. Pero, ojo, ¿qué tanto se va a formar? Pues ahorita vamos a ver. Porque obviamente debe tener un límite de formación. No es que se forma y ya se queda ahí bloqueado para siempre, como si le echáramos lodo, ¿no? O algo así. ¿Vale? Y bueno, aquí había un voltaje que dijimos, estamos platicando que era el override. Yo creo que aquí conviene. So the depletion zone actually, when there is current IDS, will have that shape, a conical shape. But what I'm telling you, you say, is what
that the resistance of the channel not only depends on VGS, it also depends on VDS. The more VDS, the more current, the more drastic it is reduction of the channels. Bueno, aquí hay una cosa importante. La resistencia del canal no solo depende del voltaje gate source, ¿vale? De esta fuente que está aquí polarizando. También depende del valor de BDS. Eso también lo va a ir modificando el canal. Entonces, conforme se vaya modificando BDS, el canal de conducción también lo va a hacer. Entonces, podemos dejar BGS en un valor, pero al momento que vayamos incrementando o modificando BDS, por supuesto que va a ir incrementando la corriente a través del canal. Y al incrementar la corriente, significa un incremento ¿en quién? A través del canal. En la resistencia del canal. Ajá, la resistencia, pero también esa resistencia, si incrementamos la corriente, entonces imagínense que aquí tenemos dos resistencias juntas, ¿sale? Si aquí a la mitad tenemos el punto medio de las resistencias y hacemos fluir más voltaje, más corriente, entonces la caída de tensión en ese punto pues va a ser mayor, ¿sí o no? Entonces aquí tendremos mayor caída de tensión, por lo tanto, mayor polarización en inversa aquí, a esta altura, y mayor formación de zona de deflexión. ¿De acuerdo con eso? O sea, si medimos de source hasta aquí a la mitad, decimos, ok, tenemos 2 volts con una corriente de 5 miliamperes. Pero incrementamos BDS, entonces incrementa la corriente y pensemos que tenemos un incremento del doble. Entonces aquí dijimos que eran 2 volts, pues se va a incrementar al doble, ¿no? Incrementaríamos mucho más el voltaje aquí a este mismo punto. Y bueno, el tener mayor voltaje nos implica mayor crecimiento de esta zona gris en ese punto. ¿Sí? Entonces, por eso es que la resistencia depende de BDS, porque si BDS lo vamos incrementando, la polarización en inversa también va incrementando y por lo tanto las zonas de deflexión también lo hacen. Well, let's define a voltage. The overdrive voltage. How much higher VGS than the... ¿Cómo se traduce overdrive? De sobre operación. Overdrive. Podría ser algo así también como por encima de la marcha. Sí, o sea, como por sobre marcha. Sí, ¿verdad? Como sí, sería más como sobre operación. Un voltaje de sobre operación. Bueno, aquí va a definir, fíjense, ese voltaje de overdrive se calcula a partir de BGS y BDS, que es lo que va a hacer. Y ese overdrive nos va a ayudar para saber en qué momento estamos en cierta región de operación del MOSFET. Es como el transistor, ¿se acuerdan cuáles eran las regiones de operación del transistor, del BJT? Tenemos 3, ¿no? Teníamos saturación de corte y la región activa. Y la región activa, la región lineal, ¿va? Entonces, en este caso, lo que nos va a definir ese voltaje, ese cálculo nos va a decir en qué región estamos. ¿Sí? Recuerden que este dispositivo se controla, es un dispositivo que maneja corriente y es controlado por voltaje. ¿Se acuerdan que en algún momento ustedes llegaron a ver en circuitos eléctricos, tal vez, llegaron a ver fuentes de corriente controladas por voltaje?
sí vean en sus circuitos, en sus análisis. Sí, ya que es el final. Fuentes de corriente. Fíjense, ¿cuántas conocían? A ver, platíquenme. Tenían fuentes de voltaje controladas por voltaje, ¿no? Fuentes de voltaje controladas por corriente, fuentes de corriente controladas por corriente y fuentes de corriente controladas por voltaje. En este caso, el transistor, el BJT, ¿qué tipo de fuente será? Es una fuente controlada por corriente. Uh-huh. Eso fue una fuente de corriente controlada por corriente. Y en este caso, esta es una fuente de corriente controlada por voltaje. Entonces, por supuesto que necesitamos saber cuánto y a partir de qué podemos determinar en qué zona está. Bueno, ese es el overdrive voltage. Critical pinch of voltage VGS off. This voltage here, this one. VGS minus VGS off. That ¿Recuerdan quién es VGS off? Es el voltaje cuando la deflation zone hace que ya no pase corriente. Ajá, ese voltaje de polarización inversa entre gate y source, ¿verdad? Que hace que se bloquee el canal. Pero ojo, ahí se bloquea completamente. Y no hay paso obviamente de corriente, no hay flujo de drain a source. Todo el canal está bloqueado, es una enorme depletion zone, y entonces ya no tenemos conducción. Sí hay, de hecho, sí hay una pequeña conducción, recuerden siempre que es una corriente de fuga. Única current, pero es muy mínima. Ok. Entonces, dice, si BDS, ojo aquí, BDS es el voltaje, aquí directamente sí es la fuente, pero es porque está conectada directa al drain y al source. Pero si no, va a ser en las terminales. Dice, BDS es igual, aquí, ¿verdad? BDS es igual a BGS menos BGS off. A ver, BGS menos BGS off. Está interesante, ¿no? ¿Por qué pondrá ese número ahí? Dice, ¿qué pasa si o cuando BGS es mayor a BGS off? Suponemos nosotros que BGS off es un valor negativo. Vamos a ponerle un número, menos 5. El hecho de decir que BGS es mayor que BGS off, estaríamos hablando de un número, ¿cuál les gusta? Que sea más grande que menos 5. 0. ¿El 0? Ok, entonces dice, ¿cuánto tenemos nosotros en drain source? Ya pues, dice que es BGS, dijimos ahorita que es 0, menos 5 sería más 5, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues hace que entre drain y source yo tengo 5 volts.
Vamos a ver un poco más adelante a ver qué nos dice. That is the margin of safety for that. But that is when there is no current from the drain to the source. That is overdrive voltage. What happens if we increase VDS more and more and more until that voltage is very VGS? Then the resistance of the channel not only depends on VGS, it also depends on VDS. The more VDS, the more current, the more drastic this reduction of the channel's width will be. Well, let's define a voltage. The overdrive voltage, how much higher VGS than the critical pinch-off voltage VGS off. This voltage here, this one, VGS minus VGS off. That ¿Qué tan grande es BDS por encima de el pinch off? ¿Verdad? Es BGS. Si consideramos que BDS es 0. Bueno, esta fuente aquí es 0. Si es 0, entonces vamos a tener un cierto voltaje de aquí, ¿no? Gate source. Bueno, ahí vamos a ver. Margin of safety for that. But that is when there is no current from the drain to the source. That is overdrive voltage. What happens if we increase VDS more and more and more until that voltage is exactly that margin, that overdrive voltage, that VGS minus VGS off. Let's see what happens. I'm going to show you that I point the voltage between the gate and the drain will be exactly the pinch-off voltage, and there will be no channel up here at the top. Let's compute the voltage VGD. How much higher the gate is than the drain? We use KVL. Well, to find how much higher the gate is than the drain, let's find how much higher the gate is than the source, VGS, and how much higher the drain is than the source, VGD. VGS minus VDS should be VGD, how much higher the gate is than the drain. But we know that VGDS is the overdrive voltage. We substitute that and get that VGD is VGS pinch off. That is the voltage between this P material here and the drain material here is exactly the pinch off voltage. And in that case, there would be no channel near the top. And then we ask ourselves, does it mean that when this voltage VDS reaches the overdrive voltage VGS minus V pinch off, the channel shuts off near the top and there is no current? No, not really. You see, the current will not stop flowing in this situation. Hasta aquí, esto es lo que está de dolor de cabeza. Dice, vamos a buscar qué tan alto está BG de BD, ¿vale? De aquí a aquí y de aquí a aquí. Ok, dice, BGD, decíamos ayer, ¿no? Hicimos esta ley de Kirchhoff. Dijimos, mira, si te vas por aquí, partimos de aquí, subimos, tenemos BDS, positivo, ¿va? Y luego vamos hacia acá, y tenemos una caída que sería BDG, C menos BDG, y luego tendríamos otra caída que sería menos BGS, ¿vale? Entonces, y eso es igual a 0 porque llegamos al mismo punto. Entonces, si decimos BDS, bueno, despejamos BGD, dijimos que BGD sería BDS menos BGS, de la ecuación que nosotros acabamos de escribir. Pero que si invertíamos la medición de DAG como GAD, entonces se invertía la lectura, ¿verdad? Tendríamos una caída aquí de tensión. ¿Qué pasa aquí? Bueno, no sé. Una caída BDS
de una elevación VGS para llegar aquí al voltaje. Bueno, entonces, pero BDS es VGS menos VGS off. ¿Por qué es eso? Bueno, pues porque si se fijan, si VGS es mayor a VGS off, aquí sí va a haber un voltaje, un cierto voltaje BDS. El cual permite una cosa. Cuando nosotros vamos polarizando de manera inversa gate contra source, se va formando la región, ¿sí? La región de deflexión va acrecentándose de arriba y la aproximamos hasta cierto punto, ¿sí? O sea, se queda formada ahí la región y nosotros decimos, ok, mira, ya se adelgazó el canal, pero todavía no se cierra. Ahora, si BDS comienza a incrementar, entonces el canal de arriba se comienza a hacer cónico y técnicamente se pega. Pero si se pega, pues obviamente se bloquearía y dejaría de haber corriente. Y si la corriente es cero, entonces la caída de tensión es cero y por lo tanto se volvería a abrir el canal, ¿cierto? ¿Sí me explico con eso? O sea, hacemos esto. Primero, compactamos el canal con VGS. Ponemos un VGS con un valor negativo, porque dijimos que si le ponemos cero, pues estamos dejando que pase toda la corriente hasta un cierto límite, ¿no? Pero si le ponemos un cierto valor de VGS negativo, entonces hacemos de antemano que crezcan las regiones de deflexión, es decir, van a incrementar hacia el centro y van a dejar solo un camino delgadito. Ahora, ya está fijo ahí, las zonas de deflexión ya están fijas. Ahora, ¿qué queremos hacer? Bueno, pues vamos a comenzar a polarizar tanto arriba como abajo en drena source, y entonces vamos a hacer que haya una caída de tensión, y eso lo que va a provocar es que se cierre en la parte de arriba las zonas de deflexión, pero sin tocarse. ¿Para qué? Para que siga permitiendo el flujo de corriente. ¿Por qué? Porque si deja de haber corriente, dijimos de nuevo, deja de haber voltaje, entonces se separan las zonas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese punto, aparentemente, lo que explica aquí es, aparentemente, en ese punto ya está cerrado el canal. Pero no, en realidad se cerró, pero quedó una pequeña abertura por la que está fluyendo. Ahora, ¿hasta dónde se va pegando el canal? Bueno, pues dependiendo del potencial eléctrico, va a ir generando más caída de tensión, y hasta cierto punto donde pueda hacer que crezca la zona de flexión. Entonces, hasta ahí imagínense que está bien pegadito arriba, ya bien juntito, y después comienza a abrirse otra vez. ¿Sí? ¿Eso qué nos permite? Pues nos permite que la corriente se mantenga estable. Es decir, que se mantenga en un valor casi constante. ¿Sí? O sea, él mismo regula eso con el crecimiento de la zona de flexión. Técnicamente la corriente la mantiene constante. Lo mismo hizo cuando teníamos VGS igual a 0, es decir, cuando ponemos aquí, conectamos el gate directamente a source, lo cortocircuitamos, nos va a dar el máximo paso de corriente. Y ese máximo paso de corriente, pues recuerden que se denota como IDSS. ¿Qué quiere decir? DSS quiere decir Drain Source Short Circuit Gate. Por eso es la segunda S. Entonces, es la máxima corriente que puede transportar un JFET, dejando completamente abierto el canal, cortocircuitando la compuerta. Bueno, pero entonces,
¿Qué pasa si ponemos un voltaje negativo? Si lo polarizamos, por ejemplo, el gate con respecto a source, lo polarizamos con -1 volt. Pues quiere decir que entonces nosotros ya hicimos crecer previamente las zonas de deflexión con esa polarización inversa, y lo que sigue ahora es que cuando comience a ver la corriente que comenzamos a incrementar BDS, lo que va a pasar es que se va a cerrar más rápido y con menos corriente se va a formar ese punto de estrangulamiento. De hecho, ese voltaje se llama voltaje de estrangulamiento precisamente. Se va a formar más rápido, con menos corriente, y entonces ese flujo de corriente se va a mantener constante. Quiere decir que entonces vamos a ocupar menos corriente para poder estrangular el canal. ¿Sí? Y entonces de esa forma decimos, ok, si tú pones un poco de voltaje de polarización negativo entre gate y source, lo que vas a hacer es que vas a reducir la corriente en estado estable. Es decir, una vez que alcance esa parte de estrangulamiento, ahí se va a mantener la corriente casi constante. Y bueno, si seguimos incrementando, ahora cambiamos de voltaje gate source y lo ponemos, por ejemplo, en -2 volts, entonces otra vez, ahora va todavía a reducirse más, y entonces va a alcanzar, en menos valor de corriente, va a alcanzar el valor de corriente constante, y así sucesivamente. Si hacemos que BGS sea tan grande como el voltaje pinch-off o el voltaje de estrangulamiento, lo que va a suceder es que nosotros vamos a cerrar antes el canal y no le vamos a dar chance a la corriente de que genere su propio canal de estrangulamiento. ¿Sí me explico? O sea, solo nosotros polarizamos en inversa y formamos una parte de la capa de empobrecimiento, de deflexión. Pero con eso pues necesitamos menos corriente para generar el estrangulamiento de la corriente del flujo. Y si incrementamos más y más esa polarización inversa, hacemos cada vez más delgadito el canal antes de que comience a fluir corriente, y ya lo estamos adelgazando mucho. Y entonces pues con cualquier cantidad de corriente se va a bloquear y ahí se va a estrangular la corriente. ¿Sí es claro? Sí, de acuerdo. Ok. Entonces, bueno, es lo que intenta aquí explicar en esta parte. Es decir, ¿por qué se forma este punto? Aparentemente ya se cerró de acá arriba, pero no, hay un pequeño canal todavía que se forma donde está fluyendo corriente. Much higher the gate is than the drain. Let's find how much higher the gate is than the source, VGS, and how much higher the drain is than the source, VGD. VGS minus VDS should be VGD, how much higher the gate is than the drain. But we know that VGDS is the overdrive voltage. We substitute that and get that VGD is VGS pinch off. That is the voltage between this P material here and the drain material here is exactly the pinch off voltage. And in that case, there would be no channel near the top. And then we ask ourselves. Dice que otro dato interesante es que el voltaje GD finalmente termina siendo igual al voltaje de estrangulamiento. Y entonces, lo que les comentaba hace ratito, si nosotros tenemos solo un poco de voltaje de margen, por ejemplo, si BGS, para que se apague necesitamos 5 volts negativos, y BGS vale menos 4.5, esa diferencia que tenemos ahí nos daría 0.5, ¿verdad? 0.5 volts. Entonces, BDS sería la cantidad que pudiéramos, o lo que nos va a dar el margen de poder incrementar BDS hasta que ocurra el estrangulamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo BDS, imagínense, ¿se acuerdan
¿En cuánto era el voltaje VCE de saturación aproximadamente en el transistor en el BJT? ¿En cuánto lo estábamos considerando? No era .2. Era 0.2. Entonces, si se acuerdan, en la gráfica de características nosotros tenemos voltaje corrector emisor y justo en 0.2, de ahí ya se doblaban las curvas, ¿verdad? Todas las de corriente, más o menos en 0.2, todas comenzaban a ser constantes. Bueno, pues aquí podemos mover este BDS. ¿Cómo lo movemos? Lo vamos a mover a través de VGS. Entonces, no va a ser común que ese VGS, como ese voltaje de saturación BDS, esté localizado en 0.2. De repente puede ser más o puede ser menos. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el máximo que yo pueda tener aquí es que, por ejemplo, tenga lo que dijo Henry hace rato. Profe, póngale 0. ¿Ok? Entonces, si yo pongo 0 aquí, menos, y pensemos que VGS para que se apague son 5 volts negativos, obviamente, entonces va a ser 0 menos 5 va a ser 5 volts. ¿Y qué quiere decir? Que va a seguir subiendo la corriente hasta que llegue, en BDS va a llegar a 5 y después de ahí se va a acostar y ya va a continuar constante. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estaría pasando así con ese overdrive voltage. Bueno. Does it mean that when this voltage VDS reaches the overdrive voltage VGS minus the pinch off, the channel shuts off near the top and there is no current? No, not really. You see, the current will not. Sí, a ver, hasta aquí necesito que esto quede claro. Porque les digo, o sea, a mí me costó un buen entenderlo, y a la fecha todavía un poquito me confunde, pero quiero que me digan así, si sí han entendido cómo es que funciona esto. Sí, más o menos, profe. ¿Sí? Sí. Entonces, los demás. Sí, también como que voy agarrando la noción también, profe. Sí. Bueno, miren, vamos, aunque parezca cuchillo de palo, no importa, pero esto tiene que quedar bien entendido. Dijimos, ¿cuál es el overdrive voltage? Pues va a ser el margen que quede de la polarización VGS, quitándole el voltaje de apagado, el pinch off. ¿Sale? Ese voltaje pinch off es el que nos dice el fabricante. Entonces, ¿cuánto margen voy a tener yo para poder hacer crecer BDS y que sigan todavía sin juntarse las zonas? O sea, por ejemplo, digo, yo voy a hacer esto. Voy a decir, mira, estamos así completamente abierto el canal, ¿sale? Para que se pegue, yo necesito 5 volts negativos. Ok, 5, vale. Pero ahorita voy a decir, no le voy a poner los 5 negativos, le voy a poner 3. Ok, eso me permite que se acerque así y que quede más delgadito el canal. ¿Sí? Ahora, si le puse menos 3 volts y quedó así, ese menos 3 es este VGS que está aquí. Es ese menos 3. Fue lo que me llevó así. Digo, ¿cuánto me queda de margen para que se terminen de pegar y se colapse el canal? ¿Cuánto quedaría de margen? Si el pinch off vale 5, ¿me quedarían? 2 volts. Entonces quiere decir que en cuanto el voltaje que tengo de override para poderlo trabajar antes de que se peguen,
es que BDS crezca en voltaje hasta 2. Cuando llegue a 2, lo que va a pasar es que ya se van a casi tocar las dos zonas de deflexión. ¿Sí? Ahora vamos a regresarnos y digo, ok, el BGS que puse es de 0. Cortocircuité el gate con el source. Ok, entonces, ¿qué pasó? Pues ahora tengo 0 menos -5. El overdrive que tengo para crecer la zona son 5 volts. Entonces, va a tener que crecer, BDS va a tener que ir de 0 hasta 5 y las zonas se van a ir creciendo. Justo cuando llegue a 5, ya se van a ver casi pegados. O sea, ya se van a contactar y ya se va a comenzar a formar el canal de estrangulamiento. ¿Sí me explico? O sea, justo cuando se llegue a ese margen que quedó, justo en ese momento se va a cerrar el canal, se va a formar el estrangulamiento y de ahí ya va a comenzar a regular la corriente. Y de ahí va a ser la transición. Y va a decir, bueno, ya no voy a seguir comportándome como una resistencia, sino ahora, porque si fuera una resistencia, entonces seguiría incrementando voltaje, incrementando corriente, ¿cierto? Si fuera completamente resistivo. Sí, no sé si con eso me explico. Durante el tiempo que no se pegan las dos zonas de deflexión, el MOSFET, el JFET, se comporta como una resistencia, porque le incrementas BDS, incrementa corriente. Incrementa más corriente, pero ya cuando llegas a BDS, alcanza el override que tiene, entonces en ese momento ya se pegaron las dos zonas. Y ahora, si tú incrementas más BDS, lo que va a pasar es que se va a estrangular más, pero la corriente ya no va a aumentar. Y entonces ahí ya comienza a regular la corriente y la corriente se mantiene constante. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos regular más rápido la corriente, tendríamos que hacer más chiquita esa diferencia, ¿no? Para que lo alcance más rápido. Y entonces polariza gate contra source, le mete un voltaje, por ejemplo, si dice el de pinch off es de -5, obviamente porque tienen que polarizarlo al revés, pero hablando de magnitudes, pensando de 5, usted lo adelanta si le pone 3, ¿no? Y lo cierra un poquito más. Entonces, con poquito que incremente BDS, se va a formar luego la zona y se va a ahorcar la corriente. Y entonces regula a menos corriente. O sea, si dejándolo libre le daba 10 miliamperes, quizá ahora en 3 miliamperes se va a formar el estrangulamiento y de ahí no va a pasar. Aunque sigue incrementando BDS. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Ok. Es que les digo, este pedazo de aquí, no hombre, me costó horas de estarlo pensando. Dije, ¿por qué no lo entiendo? ¿Por qué dice eso? Pero sí, ya después dije, sí, ya vi que es. Entonces, otra parte importante aquí es que BGD va a alcanzar BGS off. Y es cierto. O sea, para esta zona, pues tiene que ser la misma que para acá abajo, ¿no? ¿Sí o no? Si ustedes polarizan de aquí a aquí con -5, pensando que nuestro MOSFET, vamos a adoptar un MOSFET de -5, ¿sale? De pinch off. Ya que todos sean de -5 ahorita. Entonces, si ustedes ponen -5 de gate a source, es decir, el positivo en source y el negativo acá, y le ponen 5, se cierra, ¿va? Pero lo mismo pasaría si le ponen acá, de aquí a acá los 5, ¿sí o no? Sí. O sea, el mismo voltaje va a haber. Entonces quiere decir que por eso BGD termina siendo BGS off. ¿Sí? Va a ser la misma polarización y la misma cantidad. También necesitaría 5 para que se cierre acá arriba, así como se cierra acá abajo. ¿Sí? Flowing in this situation, because this point A
material here is exactly the pinch of higher the gate is than the source, VGS, and how much higher the drain is than the source, VGD. VGS minus VDS should be VGD, how much higher the gate is than the drain. But we know that VGDS is the overdrive voltage. We substitute that and get that VGD is VGS pinch off. That is the voltage between this P material here and the drain material here is exactly the pinch off voltage. And in that case, there will be no channel near the top. And then we ask ourselves, does it mean that when this voltage VDS reaches the overdrive voltage VGS minus V pinch off, the channel shuts off near the top and there is no current? No, not really. You see, the current will not stop flowing in this situation because this point A continues to have the same voltage it had with respect to the source, and according to Ohm's law, there will continue to be a current flowing between A and the source. The point will be located at the same point approximately and at the same voltage, regardless of how much more voltage we increase VDS. Aquí está lo que decíamos, ¿no? De todas formas, sigue un canal para que siga habiendo este flujo de corriente, pero ese flujo ya se hace constante. ¿Vale? Or when VDS rises above that overdrive voltage, but the current remains. Ahí está lo que les decía. Cuando VDS se eleva más por encima del overdrive voltage, es cuando EDS se vuelve constante. Por eso dice aquí, mire, ay, yo no quería eso. That's right. If VDS, this one, shuts off near the top and there is no current, no, not really. You see, the current will not stop flowing in this situation because this point A continues to have the same voltage it had with respect to the source, and according to Ohm's law, there will continue to be a current flowing between A and the source. The point will be located at the same point approximately and at the same voltage, regardless of how much more voltage we increase VDS. Or when VDS rises above that overdrive voltage, but the current remains constant. That's right. If VDS, this one, is above or equal, greater or equal than the overdrive voltage, the current drain source is constant. ¿Sí? Ahora sí ya queda bien chido. Cuando VDS alcanza ese overdrive, corriente constante. ¿Vale? ¿Y esa corriente es la corriente de fuga, profe, o son dos diferentes? O sea, No, esa ya es la corriente estable en la zona activa. y eso entonces se controla por la BDS. No, bueno, sí, o por, sea, si se por el aumenta, ya no. BGS, la polarización que le ponga a la base. Yo creo que aquí conviene hacer una pausa. Y lo voy a explicar rayando. Sí. Justo estamos en el punto interesante de esta monja. Miren. Bueno, no va a quedar tan bonito los dibujos, ¿no? Pero pues voy a hacer mi mejor intento, lo prometo. Ok. Fíjense, quedamos que para empezar, esta parte dijimos que es el source, ¿verdad? Lo estoy dibujando aquí como cuadrito, pero ya saben que aquí tiene material P, bla, bla, bla. Bueno, sí, se lo voy a poner porque si no, vamos de cheto, ¿sale? Es tipo N, el material del canal,
Y pues obviamente esto es tipo P. ¿Sí? Lo que debo hacer aquí, pues ya sabemos que tengo que polarizarlo en inversa, ¿verdad? Si lo quiero controlar. Si yo quiero que se cierre el canal, pues tengo que hacer crecer las zonas de deflexión. O sea, es esto que está aquí, ¿no? Tengo que hacer crecer esto. ¿Sí? Cerrarlo o abrirlo. ¿Vale? Entonces, esa es la idea. Que yo tengo que cerrar o abrir ese canal. Ahora, ¿cómo lo hago? Pues muy sencillo. Si observamos esta región de aquí, pues tenemos un diodo. Dijimos, tenemos material tipo P y material tipo N. Y entonces podemos hacer que si lo polarizamos en inversa, ya sabemos el resultado de eso, ¿no? Hacemos que exista una zona aquí de deflexión que no tiene portadores, ¿cierto? No, es que es una región estéril, ¿no? Entonces ahí naranjas dulces, ahí no crece nada. Entonces estamos haciendo un bloqueo. ¿Sí? Esta zona se está bloqueando, pero fíjense, si yo hago crecer esa zona de bloqueo, aquí, necesitaría polarizar entonces aquí esta cosa de esta forma, ¿va? Ya. De aquí de gate a source, yo necesitaría polarizarlo de esa forma. Ok. Si digo, híjole, ¿sabes qué? Es que el máximo que tú puedes poner aquí, si le pones una cierta cantidad de voltaje, BGS, independientemente de que esté invertida, yo ya sé que está invertida y que está polarizada al revés, pero digo, BGS es igual a 5 volts, ¿sale? Para que se apague. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si yo incremento, pongo 5 volts y así polarizado en inversa, lo que va a pasar es que se va a hacer un crecimiento aquí y otro crecimiento acá, y todo el canal, bye, se cierra. O sea, se crecen tanto las zonas que se pegan. ¿Vale? Eso es, fíjense que sin necesidad de ponerle ninguna otra fuente acá. No estoy poniendo nada. ¿Vale? Nada más estoy cerrando el canal. Y digo, no, pero ¿sabes qué? Pues tampoco hay que ser tan manchados. No le pongas los 5. Mejor ponle unos 3. Entonces quiere decir que sí está polarizada en inversa, pero vamos a poner la propuesta es que BGS sea igual a 3 volts, pero obviamente polarizándolo en inversa. Sigue siendo polarización en inversa. Entonces, sí, mira, pues lo que vas a lograr con esto es que crezca solamente una parte, la zona de deflexión. Hasta ahí. Y entonces fíjense qué pasó con el canal. Ya lo hicieron más delgadito. ¿Sí? Y entonces les queda un margencito nada más para que va a suceder lo siguiente. Bueno, el primer caso era, deja que el canal no tenga polarización. Digo, que la compuerta no tenga polarización. Ponle aquí un corto a tierra. ¿Vale? Y entonces dices, pues entonces aquí solamente se va a formar una pequeña zona de flexión que es la que se forma por la pura unión de los materiales tipo P y N en la difusión. ¿Se acuerdan? Pues eso es inevitable, ¿no? Se forma un poquito como una costrita. Ahí está. Entonces hay muy poquita zona de flexión. Pero ahora resulta que yo voy a conectar aquí una fuente de esta forma. Aquí solamente este punto es el punto de referencia. No quiere decir que ese es el cero. Que ahí el voltaje vale 0. O sea, de ahí nos vamos a agarrar para medio. Entonces aquí tenemos BDS. Si comienza a crecer BDS, entonces fíjense que aquí la polarización va a estar aquí más y aquí menos, ¿verdad?
Porque fíjense que este menos sigue aquí, sigue aquí, sigue aquí, sigue aquí. ¿Ya? Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que esta cosa va a comenzar a crecer. Sí va a estar habiendo una corriente, ¿no? Luego va a aparecer, en cuando pongan polarización van a tener una IDS, ¿cierto? Pero conforme esté fluyendo, va a generar caídas de tensión acá a través del canal. Obviamente, como a la mitad pensemos que BDS vale 10 volts, más o menos como a la mitad pensemos optimistamente que ahí vale 5, ¿no? Hay un divisor de tensión, ¿vale? O sea, a la mitad del canal vale 5 volts. Más para arribita 7, 6, luego 7, 8, 9 y hasta el mero extremo tenemos los 10, ¿sale? Cerca del source el voltaje, la caída es muy bajita. Entonces, por esa razón, arriba va a estar más fuertemente polarizado. Y como están polarizadas en inversa, van a estar creciendo las zonas de deflexión de arriba. Pero va a seguir fluyendo. A tal grado que si yo le sigo incrementando BDS, va a incrementar la corriente. Y si incrementa la corriente, la polarización a través del canal crece, ¿no? Y si crece la polarización a través del canal, ¿qué va a pasar? Técnicamente se van a pegar estas dos. ¿Sí o no? Ya se pegan. Pero no se cerró. Porque si se cierra, la corriente es cero. Y si la corriente es cero, ¿cuánto es la caída de tensión? Ya no Cero. es. Y si ya no hay caída de tensión, se abre la zona de flexión. ¿Vale? Entonces, por eso no puede ser corriente cero. Entonces lo que va a pasar es que se hace aquí arribita, pensémoslo así, como un canal de alta densidad de corriente. Delgadito, pero pasa un chorronal de corriente por ahí. ¿Cuánto? En esta condición te va a dar IDSS, que es Drain Source Current in Short Circuit. Porque estamos cortocircuitando a tierra el gate. Entonces esa va a ser la máxima. Y esa es la máxima que puede soportar el JFET. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo dejamos con la compuerta completamente abierta, ¿no? Y solita se fue cerrando, se atoró. ¿Vale? Sí, ok, profe, muchas gracias. Entonces manejamos nada más la fuente BGS y la aumentamos hasta el voltaje no, se cierra todo y ahí sí aparece, ahora sí, la corriente de fuga. Ahí sí solamente tenemos la pura de fuga. Si bloqueamos Entonces, si nada más manejamos... perdón. si bloqueamos el canal, o sea, si ahora decimos, ¿sabes qué? No va a ser cortocircuito aquí. Sí le vamos a poner una fuente. Ok, de acuerdo. Así para que siga polarizado en inversa, ¿va? BGS. Tienes una de dos. Si BGS lo pones en valor igual a BGS off, dijimos que cierras el canal. Entonces ya no va a haber, aunque incrementes BDS, ya no va a haber corriente IDS, porque el canal ya está cerrado. ¿Sí? Pero, y ahí sí, ya lo único que vas a tener corriente es la que pueda fluir por los lados del material, ¿no? La pequeña fuga de corriente, portadores minoritarios, bla, 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 todo eso, pues, pero es una corriente bien minúscula. Es muy, muy pequeña. Ahora, ¿qué pasa si dices, mira, lo que les comentaba, el BGS off es de 5 volts, pero tú solamente le vas a poner 3 volts, obviamente en inversa, de nuevo a cuenta, lo repito, pones nada más 3 volts. Entonces quiere decir que hiciste crecer la zona de deflexión muy poquito, pero ya hiciste delgadito el canal. Entonces,
¿Qué le falta ahí? Le falta como un dorito, ¿no? Para que se cierre. Ese dorito, ¿quién crees que se lo va a poner? Se lo va a poner este amigo. Con poquito que lo polarice va a generar una corriente IDS, y al generar la corriente IDS polariza y se termina de cerrar. Hace crecer las zonas de deflexión de arriba. Aquí. Pero no se cierra el canal. Se sigue viendo una corriente. Pero se va a estrangular antes, no como cuando estaba con corto. Y ese chance que tienes de voltaje de entre los 5 y los 3 que estás poniendo son 2 volts. Ese se llama overdrive voltage. Entonces, hasta que BDS no supere los 2 volts, el overdrive, hasta entonces no se va a ver estrangulado el canal. Pero una vez que se estrangule, entonces ya vas a tener corriente constante. ¿Sí? Si no, entonces el J-FET va a estar en una zona de comportamiento que se le llama triode mode o modo triodo. Y ahí se comporta como resistencia antes de llegar al overdrive voltage. ¿Sí? Y una vez que llega al overdrive, que BDS alcanza el overdrive, entonces ahí ya se va a la zona activa. Y en esa zona activa ya tienes saturación, tienes corriente constante. Y de ahí va a aguantar. También ese punto de overdrive se le llama pinch off. Es cuando pierdas el canal. Y vas a aguantar hasta máximo voltaje, que es breakdown voltage, antes de que lo quemes. Y ya va. ¿Sale? Y sí, es obvio, ¿no? Si ustedes incrementan BDS un montón, pues lo que van a hacer es que se va a comenzar a presionar hasta que pues, lo revienten como huevo, ¿no? Van a hacer lo que conduzca fuerzas, más corriente. ¿Vale? Y obviamente cuando pasa eso tiene una resistencia RDS, que es el RDS on. Y entonces esa resistencia está disipando calor cada vez más masivo. ¿Por qué? Porque estás haciendo fluir más corriente. Entonces, bueno, pues eso es lo que sucedería. ¿Sí va claro hasta aquí? ¿Ahora sí? Sí, mejor, profe. Sí, profe. Entonces nosotros vamos a trabajar, o bueno, se suele trabajar en la región en la que la corriente es constante, entonces en la que se reparte como ese voltaje de off se reparte entre la VGS y el BDS. Casi siempre, bueno, los MOSFETs son mejores o más suitables para las cuestiones de switcheo, y porque son para potencia principalmente. Entonces son más adecuados para eso. Digamos que conviene tenerlos en la región de estrangulamiento o en la región de corte abajo. No como triodo. Como triodo no te conviene porque entonces disipas un chorro de potencia y se te quema el MOSFET. Entonces ahí lo que conviene es que mejor lo lleves. De hecho, es que en esa región activa ahí cambia y ahí se le llama saturación. Nada más que no quise meter ese término porque si no se van a hacer más pelotas, ¿no? Pero en la región lineal donde la corriente se mantiene ya constante, le llaman región de saturación, algunos autores. ¿Vale? Sí, ok, profe. Vale. Entonces, vamos de retache para atrás. Ok. Entonces, déjeme dice una lata esta cosa.
Entonces dijimos, si BDS es mayor que el overdrive, ya IDS es constante. ¿Vale? Another figures, we say when that happens, that the transistor has reached saturation. We have saturated the channel. Well, that is before saturation. When VDS is less than the overdrive voltage. And then when VDS is exactly the overdrive voltage, P appears. And then when we increase VDS above the overdrive voltage, the depletion zone grows towards the drain, but A remains approximately in the same point and at the same voltage difference with respect to the source, and the drain current remains constant. Nowadays, we call that pinch of voltage the gate source voltage that cuts off the channel current. We prefer to call that pinch of voltage VGS off. If VGS is below or equal to VGS off, there is no current in the channel, regardless of how much voltage we apply between the drain and the source. Transistor is in cutoff mode. Now, Bueno, sí, ese ya era obvio, ¿verdad? Si le aumentamos mucho, lo hacemos menor o más negativa la polarización, pues lo llevamos al corte. Entonces, ya no importa, les decía, lo que incrementa en BDS, pues no va a pasar nada, no va a conducir. Obviamente, hasta que no lleguen al límite, por supuesto. La va a conducir a fuerzas, ¿no? Entonces se muere. Ya viene la explicación del triode mode, ¿vale? La zona donde se comporta como resistencia. if VGS is above the VGS of the pinch-off voltage, well, there's going to be a current in the channel, assuming there's a VGS voltage. You see, there's going to be a current in this channel if there is a VGS voltage. How much current? Well, it depends on how much voltage we apply VDS between the drain and the source. Absolutely. Let's define what is the overdrive voltage. It's this one. How much higher VGS is on the pinch-off voltage, the overdrive. And we've said, if VDS, the drain source voltage, is below the overdrive, then the transistor behaves as a variable resistor. We say the transistor is in triode mode between the drain and if VD. Aquí. Entonces, del espacio que tenemos de voltaje para llegar antes al pinch-off, ese espacio de voltaje de BDS, mientras sigue incrementando, en ese espacio el FET se va a comportar como una resistencia. Y lo que va a pasar es que conforme incrementemos BDS, va a incrementar la corriente a través de él, ¿vale? Justo hasta llegar al valor de overdrive, que es la diferencia que está entre el VGS con el que estoy polarizando por encima del valor del VGS off, ¿vale? Entonces, y el dispositivo pues va a estar en modo triode. Yes, the drain source voltage is below the overdrive. Then the transistor behaves as a variable resistor. We say the transistor is in triode mode between the drain and the source. In that zone of operation, we also call that the off-maker zone of operation. The relationship between current and the drain and the voltage line between drain and the source is approximately linear, at least for small values of the current. This current here. And the more voltage we apply between drain and source, the more current we have between the drain and the source. But if we make VGS more... Ahí tenemos de nuevo completamente como un material ómico, ¿sale? Ley de Ohm. Es lo que dice. Mientras para valores pequeños de corriente de DRE, nosotros tenemos un comportamiento cuando vamos incrementando BDS lineal, un cambio lineal. Entonces, para un cierto VGS aplicado, en ese pedazo estamos en una zona ómica o zona triodo. More negative.
And then for the same VDS, the voltage will get less current. The resistance increases. If we increase the negative value of VGS, eventually we'll get a pinch of voltage, and this line will be completely horizontal, and we have in cutoff mode. But up here, the transistor is in the triode mode of operation, behaves as a variable resistor, as a resistor controlled by the VGS voltage. But that is true as long as VDS stays below the overdrive voltage, that safety margin above the pinch of voltage of the V gate source voltage source. What happens if we increase VDS above that overdrive voltage? This is what happens. When we increase this voltage VDS above that critical value, this one is the overdrive voltage, and then the current becomes constant and independent of VDS. We say that is the saturation current of the transistor. If that voltage of the gate source is 0, then that constant value will be called the drain to source saturation current, and that's going to be a characteristic of the transistor that the manufacturer will include in the data sheets. For different values of the VGS voltage, we have different curves. Ok, aquí es también un punto interesante. Entonces quedamos que para BGS 0, estos son los datos que les va a incluir el fabricante, el DSS y DSS, perdón, y cuando BGS es igual a 0. ¿Vale? Estos se los va a incluir, y también les va a incluir el voltaje BGS para corte. ¿Okay? Son de los datos que va a haber. Ahora, fíjense aquí. Pensemos, aquí es como -2 más o menos el voltaje aproximado que tiene para corte. Entonces, cuando estamos en 1.5, apenas estamos 0.5 por encima del valor para Croft, ¿no? Entonces, si estamos 0.5, pues tenemos muy poquito espacio para comportar como zona óhmica, como triodo. Y justo aquí donde comienza en la parte plana, aquí ya el canal ya está estrangulado. Ya nada más de aquí para adelante la corriente de drain, si se fijan, se mantiene constante. Y esto aquí, entonces, si proyectaran este valor que está aquí a la horizontal, sería el overdrive. ¿Vale? BDS está en el overdrive aquí está su overdrive para esta curva, y aquí está el overdrive para esta curva. Pues aparentemente, si se fijan, este valor de esta curva, pues si es 1, quiere decir que si fueran, pensemos de aquí a aquí, tenemos 0.5 volts de diferencia, entonces aproximadamente aquí serían 0.5, ¿de acuerdo? Ahora, si el voltaje de corte son 2 y nosotros tenemos 1 por encima, entonces quiere decir que cuando alcancemos 1, llegamos aquí a la estrangulación, ¿va? ¿Sí vamos entendiendo eso? Ahora, si vamos aquí en menos 0.5, quiere decir que estamos en 1.5 encima del corte. Entonces quiere decir que vamos a tener que dar aquí 1.5 para poder alcanzar el voltaje de estrangulamiento. ¿Sí? Ahora, si estamos hasta acá 0, pues estamos a 2 volts del voltaje de estrangulamiento, por lo tanto, entonces cuando lleguemos aquí en BDS a 2, nosotros vamos a tener este punto de acá. Fíjense que dice, es casi lineal la zona de triodo, pero
¿Sí se fijan qué forma tiene? ¿Qué parecen estas cosas? Como exponencial, ¿no? Como exponencial, pero yo les veo más bien, y esta de aquí. Se ve más bonita que una exponencial, ¿no? Porque la exponencial así sube así de volada, ¿se acuerdan? Yo pienso que estaría como más pegado aquí, ¿no? Así. ¿No les agrada como que estas son varias parábolas, men? Y que esta es otra parábola. Se ve como así, ¿no? Como unas parábolas que suben. Y luego la otra, donde cortan todas, es otra parábola. Y eso tiene que ver mucho con la relación de corriente. Bueno. Down here we have the cutoff mode when VGS is VGS cutoff. This distance here between the dashed parabola and the vertical axis is the overdrive voltage for different VGS values. Please observe that what we assume to be straight lines in the triode variable resistor zone actually are half parabolas. You see, this is half a parabola all the way here, and so are these and that. The boundary between the triode mode and the saturation mode is also a parabola. We will see that soon enough. But now when we are in saturation mode, the relationship between the current in the drain and the voltage VDS will be none. There will be a relationship, however, between that current in the drain and the voltage between the gate and the source. That dependence is given by this quadratic expression. Ah, miren, aquí ya salió el peine, ¿no? Pero ¿dónde ya ven que esto es cuadrático? Y es una parábola, porque este está fijo, entonces tenemos una parábola. Pero ¿cuándo aplica? Vamos a ponerle ojo chícharo ahí, ¿no? ¿Cuándo es que aplica? Are half parabolas. You see, this is half a parabola all the way here, and so are these and that. The boundary between the triode mode and the saturation mode is also a parabola. We will see that soon enough. But now when we are in saturation mode, the relationship between the current in the drain and the voltage VDS will be none. There will be a relationship, however, between that current in the drain and the voltage between the gate and the source. That dependence is given by this quadratic expression. IDSS is a constant, depends on the transistor. And the VGS pinch-off is a constant that also depends on the transistor. So you see that current depends only on the gate source voltage. And then that relationship is quadratic, not linear. This is true as long as VDS is greater or equal than the overdrive voltage. We call this a saturation mode of operation. Aquí está interesante, ¿no? Entonces dice, ¿hasta dónde, cuál va a ser el valor que va a adquirir de corriente final en saturación, ¿verdad? Y si se fijan que aquí lo que le llamamos región activa, ya aquí ya le comienza a decir saturación. Si estás en saturación, modo saturación. Ahora, ¿qué tanto va a subir la corriente para cuando entre a saturación? Pues va a depender de BGS solamente. Y en función de IDSS. Entonces, a partir de aquí, esta ecuación solo aplica para calcular el valor de corriente de estrangulación. Y cuando entra en estrangulación, nosotros queremos saber cuánto BGS necesitamos, ¿no? O en cuánto se va a saturar. Y entonces va a tener una corriente constante.
Entonces, si lo quieren tomar ahí en sus apuntes, sería que la corriente de saturación de DREN está en función de BGS, y es esa función cuadrática. Y esa ecuación aplica solamente cuando ya pasó a la región de saturación, o cuando BDS es mayor o igual que el overdrive voltage. ¿Sale? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Ahí va más o menos, profe. ¿Sí? ¿Hay algo que haya quedado como medio extraño? Por ejemplo, si yo les dijera, quiero que calculen una corriente, que regulen a una corriente de, no sé, de la mitad de IDSS, ¿qué voltaje podrían haber en BGS? Aunque me lo den en función de BGS off. ¿Sí se entiende la pregunta? O sea, tenemos que dejar como que BGS sea un medio de BGS off, ¿no? Tal vez, pero lo que yo quiero es que ID sea la mitad de IDSS, ya en saturación. Pues aquí le ponemos, ¿no? IDSS, ¿ya no? Sobre 2. Porque eso es lo que yo quiero donde quede, ¿no? ¿Ya no? Entonces, si pasa, aquí yo quiero que esto al final quede IDSS sobre 2. Eso quiero que sea el valor final. Okay, entonces divido entre IDSS y ¿qué va a quedar? Un medio, ¿cierto? Este elevado al cuadrado, entonces va a ser 1 sobre raíz de 2 es igual a 1 menos BGS sobre BGS off. ¿Sí o no? Entonces, 1 sobre raíz de 2, si paso este 1, hago ahí malabares, se van a dar cuenta que BGS sobre BGS off es igual a 1 menos 1 sobre raíz de 2. Y finalmente, BGS va a ser igual a paréntesis 1 menos 1 sobre raíz de 2 por BGS off. Eso sería lo que yo tendría que poner en BGS. ¿Sí vamos bien? Sí, de acuerdo. Entonces, eso sería, por ejemplo, si quiero, ¿qué pasa si yo pusiera a BGS a la mitad de BGS off? ¿Cuánto tendría de ID? Sería un cuarto de la IDSS. Es un cuarto de la IDSS. Y si lo pongo a un cuarto, como 9.16, ¿no? Sí, de acuerdo. 9.16avos de IDSS. Ok, pues sí, porque creo que si BGS está más cerca del 0,
pues se acerca más a la unidad IDSS, ¿no? Y si lo acerco más a BGSS off, entonces ya valió, porque técnicamente voy a tener muy poquita corriente a través de IDE. ¿Vale? Bueno. Which is where the transistor amplifies signals, input and the gate. We need a symbol for this transistor. This is going to be a symbol. We identify the gate. Esto es importante. Estos son los símbolos para estas mugreas de los FETs. Aquí el problema es que la flechita entra para los que son canal N. ¿Sí? Denme un segundito, perdón. Ok, una falla técnica. Es que la vida de adulto independiente no es tan recomendable, ¿eh? Tienen que estar teniendo como 10,000 cosas al tiempo. Más sus gustos, ¿no? De mentes. Bueno, entonces vamos a echarle aquí. The source. Les decía que este símbolo, pero hay un detalle aquí. En algunos libros recomiendan el canal, este es el canal, pero fíjense que no van a saber cuál es el drain y cuál es el source, ¿verdad? ¿Cómo sabrían? Como que el que está abajo es el source, sí, como no, pues quién sabe. Muchos libros o muchos autores prefieren poner el gate más cerca del source. ¿Vale? Y ya con eso identifican quién es el source. The drain. Well, there are other symbols for this transistor. I invite you to pause the video and look at each one of them. Miren, ese es el que les digo. ¿Cuál es la diferencia con un canal P? Que la flechita sale de esa como basecita, sale la flechita hacia el gate, y en el otro entra del gate hacia la basecita. De esos de acá nunca los he visto, pero estos son más bien como MOSFETs, estas cosas. Y puede ser que aquí haya como IGBTs, pero necesito ver toda la simbología de esas cosas, ¿vale? Pero esos son los que nos importan a nosotros. Miren, ya vimos 2, somos grandes, ¿no? Y llevamos otros 2 en nuestro estudio de electrónica. Be careful. But this is the favorite one in many textbooks and in industry as well. We need to identify their currents and voltages, in particular the drain current. And because the gate current is always 0, this PN junction is going to be reverse biased after all, then the source current is going to be the same drain current. We also need to know how much higher the drain is than the source. We need VDS. And we need to know how much higher the gate is than the source. VGS, which in normal operation is going to be negative. The symbol we use will be this, and the model that we will identify as representing that behavior is this one on the right. This gap implies 0 gate current,
And this control current source tells us that the drain current is controlled. Controlled by what? Controlled by this voltage in VGS. We know that. In the previous transistor, in the BJT, the collector current was linearly dependent on the base current. But in this transistor, in the JFET, the drain current depends on the gate to source voltage, this voltage here. However, that dependence is quadratic. Amplification in the JFET is nonlinear, it is quadratic, so that JFET introduces a little bit of distortion. That's an argument to use very little oscillations in the input signal to that. ¿Ya vieron por qué no se utiliza casi para cuestiones lineales? Por esa razón, porque la relación de salida es cuadrática. Entonces, o sea, es función de BGS, pero la relación es cuadrática. El otro simplemente era beta veces una constante, ¿no? Y que lo hacía lineal. Esa es la gran diferencia. Transistor. Tutorial time. Biasing the transistor. That is, guaranteeing that the transistor is operating in its saturation zone, in its saturation mode, so that it works as an amplifier. The transistor is characterized by its IDSS current, 12 milliamps for this particular one, and also by the pinch of low voltage, VGS, pinch of -3 volts. Bueno, aquí antes de que comience con su desgalríate, ¿cuál sería el voltaje que está en gate? ¿Cuál tipo de FET que está aquí? ¿Cuál sería? Sería el P era el que entraba, ¿no? O al revés. El N. Canal N es la flecha que entra. Y canal P es la flecha que sale. ¿Vale? Bueno, ahora sí. ¿Cuál sería el voltaje gate de gate, nada más? Sería el 15 menos la caída de la resistencia de 750. Es un divisor de tensión, ¿no? 150 sobre 900 por 15. ¿De acuerdo? ¿Por qué aquí se aplica la del divisor de tensión? Porque el flujo de corriente hacia la compuerta es cero, ¿no? Recuerden que se polariza en inversa y por lo tanto así es como funciona, así es como opera. Entonces quiere decir que no vamos a tener corriente entre gate y source. ¿Vale? Fíjense, dice aquí que son menos 3 volts. Pero aquí tenemos voltaje positivo. Houston, tenemos un problema, ¿no? Y aquí dije que son 3 volts. Pero a tierra. ¿Quién sabe cuánto será el voltaje que está aquí en source, ¿no? Para poder saber cuánto sería la diferencia. Tenemos 3 volts para que se apague, ¿vale? Y DSS son 12 miliamperes.
Ok. We want to show that circuit. Allow me to assume the transistor is in saturation mode. That is why I have that bias circuit. Well, we will compute the drain current as this expression, assuming that the transistor is in saturation mode. You say, well, Entonces, está asumiendo ahí primero que sí está en saturación, ¿va? Por eso aplicó esta ecuación, ¿recuerdan? Dijimos, aplica solo si está en saturación. Entonces, vamos a ver. it's in saturation if two conditions apply. That VGS is above the pinch-off voltage, that's right, and also that VDS is above the overdrive voltage. That is the condition. You say, who was the overdrive voltage? Was how much higher VGS was on the pinch-off voltage. How much higher this voltage is on the pinch-off voltage. Well, we need to compute VGS. That's right. And we need to compute VDS. And we need to find out ID. Let's do all of that. You say, we begin with this. Let's compute VGS. This voltage. For that, I'll need VG and VS. Well, VG is how much higher the gate is than the reference node. Okay. It's easy to compute because the current in the gate is 0. We have a perfect voltage divider of 15 volts among those two resistors, 750 and 150 kilos. So VG is given by a voltage divider 15 volts times 150 divided the sum 150 plus 750, that is 2.5 volts. The gate is 2.5 volts above the reference node. How much VS in this one? How much higher is the source than the reference? Well, that's given by Ohm's law. You see, if I multiply 1,000 ohms times ID, I get the voltage VS, 1,000 times ID. That means that VGS, that I'll need in this expression here, is 2.5 volts minus 1,000 ID. If I substitute that here in this expression, I can write it again. IDSS is 12 milliamps. I'm going to write that with integers like that. Multiplies 1 minus VGS, that is 2.5, minus 1,000 ID, divided by VGS, pinch off negative 3 volts down here. This is a quadratic equation with only one unknown, the drain current. We solve it, quadratic, all right, and we find that current would have to be 3.8 milliamps if it's true that this transistor is in saturation. How was that? We demonstrated the transistor is in saturation. Well, for one, we can compute VDS, this voltage. That voltage is going to be 15 volts, the whole voltage from the top to the bottom, minus a drop in the 1.5 kilos and 1,000 ohm resistors. You say, okay, that voltage, VDS, is going to be 15 minus 1,500 that multiplies 3.8 milliamps minus 1,000 times 3.8 milliamps. The voltage is 5.5 volts. VDS is 5.5 volts approximately. Well, we need also the overdrive voltage to compare. Well, let's compare the overdrive voltage, VGS. Well, VGS is, we agreed, 2.5 minus 1,000 ID. That is going to be VGS. Well, the VGS is going to be 1.3 negative. Compute it. 2.5 minus 1,000 ID, that is minus 3.8 volts. 2.5 minus 3.8 volts, that is negative 1.3 volts. Minus 3 volts, that is 1.6 volts, that is the overdrive voltage. VDS, which is 5.5, is more than 1.6 the overdrive voltage, and that means the transistor is indeed in saturation. Todo ese criterio que hizo, ¿está chido o no? Sacó el overdrive, voltage ya 1.6 volts, que es el
el BGS primero asumió que estaba en saturación. Una vez que asumió eso, dijo, ok, vamos a calcular, vamos a ver si es cierto. Aquí una situación que se observa es que tenemos una caída de tensión entre draining source de 5.48. Si nos hubiese salido un valor negativo, entonces no está en saturación, ¿vale? Porque ni modo que se va a invertir en la polaridad, ¿verdad?, de voltaje. Entonces ahí en ese punto nosotros es una de las formas para probar. Ahora está probando si tiene overdrive voltage, ¿vale? Y dice sí, de hecho tenemos el BGS que calculó a través de BG y BS, y el BGS off, que es dato del fabricante. Pero ¿cómo aplicaría ese concepto? O sea, que el overdrive dice BDS está por encima del overdrive, y la respuesta es pues sí, ¿verdad? Porque BDS está en 5.48 y el overdrive es 1.6. Quiere decir que ya había sobrepasado el 1.6 y todavía le sobró galleta, ¿va? Entonces alcanzó a cerrar el canal, lo estranguló y todavía le sobraron como 4.8, ¿no? No, 3.8 volts. Bien, todavía está por encima el BDS del overdrive. Quiere decir que todavía le sobró, ¿no? Para saturarlo bien. ¿Sí estamos de acuerdo? Vamos a levantarle aquí poquito. Much higher. The gate is than the reference node. Okay. It's easy to compute because the current in the gate is 0. We have a perfect voltage divider of 15 volts among those two resistors, 750 and 150 kilos. So VG is given by a voltage divider 15 volts times 150 divided the sum 150 plus 750, that is 2.5 volts. The gate is 2.5 volts above the reference node. How much VS in this one? How much higher is the source than the reference? Well, that's given by Ohm's law. You see, if I multiply 1,000 ohms times ID, I get the voltage VS 1,000 times ID. Ese sí es claro, ¿verdad? Este cálculo que está aquí solamente está aplicando la ley de Ohm y está diciendo, ok, voy a asumir que hay una corriente ID que pasa a través de este 1 kilo y genera una caída de tensión a través de este kilo. Y esa caída de tensión pues es exactamente el voltaje en source medido a tierra. ¿De acuerdo? Por eso pone esta ecuación de aquí. That means that VGS, that I'll need in this expression here, is 2.5 volts minus 1,000 ID. If I substitute that here in this expression, I can write it again. IDSS is 12 milliamps. I'm going to write that with integers like that. Multiplies 1 minus VGS, that is 2.5, minus 1,000 ID, divided by VGS being of negative 3 volts down here. This is a quadratic equation with only one unknown, the drain current. We solve it, quadratic, all right, and we find that current would have to be 3.8 milliamps if it's true that this transistor is in saturation. How was that? We demonstrated the transistor is within saturation. Well, for one, we can compute VDS, this voltage. That voltage is going to be 15 volts, the whole voltage from the top to the bottom, minus a drop in the 1.5 kilos and 1,000 ohm resistors. So, okay, that voltage VDS is going to be 15
minus 1500 and multiplies 3.8 milliamps minus 1000 times 3.8 milliamps. The voltage is 5.5 volts. VDS is 5.5 volts approximately. Well, we need also the overdrive voltage to compare. Well, let's compute the overdrive voltage. VGS. Well, VGS is, we agreed, 2.5 minus 1000 ID. That is going to be VGS. Well, VGS is going to be 1.3 negative. Computed 2.5 minus 1000 ID, that is minus 3.8 volts. 2.5 minus 3.8 volts, that is negative 1.3 volts. Minus 3 volts, that is 1.6 volts, that is loaded drive voltage. VDS, which is 5.5, is more than 1.6 the overdrive voltage, and that means the transistor is indeed in saturation mode. That quadratic expression is valid, and those numerical values are correct. The drain current is 3.8 milliamps. VDS is 5.5 volts. And that is all for this one. In the next video, we will visit in detail the MOSFET. Bueno. Ven que les dije que estaba como de dolor de tripas. Pero el detalle, bueno, también porque estoy abordando mucho esta parte. Porque resulta que hoy en día todos los cargadores, todo lo que ustedes tienen y que tenemos, los cubitos, los cuadritos y los no sé qué tantos que tenemos, todas esas monjas son fuentes conmutadas. Y todas las fuentes conmutadas, el elemento de switcheo de estado sólido es un MOSFET. Por cuestiones de eficiencia. Entonces, por esa razón, no los puedo dejar nada más con los poderosísimos BJT. ¿Vale? Porque muy seguramente ustedes van a tener que hacer una aplicación donde tengan que bajar los niveles de voltaje y lo tienen que hacer de manera eficiente. Y por eso se deben de utilizar MOSFETs. De hecho, están unos MOSFETs nuevos de nitruro de galio, GaN MOSFET. Pueden buscarlos, no son tan nuevos, pero es lo que se utiliza hoy en día para manejar altas potencias. Nitruro de galio, que son GaN, así se escribe, y SiC, que es SiC, que son de carburo de silicio. Bueno, todos esos son como que los últimos gritos de la moda y se están perfeccionando para lograr manejar más altas potencias con voltajes y corrientes con una eficiencia mucho mayor. Entonces, yo sé que cuando uno pues, está en la school dice con que prenda, ¿no? O sea, ya con eso decimos. Pero no, el problema es que acá se los pongo así, miren. Tenemos un problema con un módulo que estamos trabajando que tiene un consumo, le llaman kilo-float, y ese kilo-float es cuando ustedes apagan el coche, retiran la llave, no se apagan todos los sistemas, o sea quedan encendidos hasta un cierto punto, pero no se apagan completamente. Bueno, pues resulta que cuando quitan la llave, el módulo debe consumir 130 microamperes en el sleep mode. Deep Sleep Mode se llama. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el sistema solo debe consumir 130 microamperes máximo.
Pues no manches, ¿y para qué quiere eso? Para que el micro esté alerta y esté alerta con los otros dispositivos. De tal suerte que si pasa un evento, se despierta y despierta a todos, ¡hey! ¡Órale! Para que esté alerta esa cochinada. Y dicen tú, híjole, pero 130 microamperes, sí. Tenemos un problema que estamos consumiendo muchísimo. De hecho, está en 10 miliamperes. Entonces ya nos pusieron el grito en el cielo. Nos dijeron, no, es que cómo esa madre no cumple. Y uno dice, pero 10 miliamperes, o sea, no manches. Te gastas más en lo que apachurras el prende cigarros, ¿no? Te gastas mucho más energía. Sí, pero resulta que si tienen varios módulos en el coche, porque son varios, y ¿cómo se llama? Y tienes consumo de corriente en cada uno de ellos, el detalle es que se te descarga la batería. Y entonces a nadie le va a gustar que tienes tu coche nuevo y que dices, 2 días no lo usé, y te trepas y batería baja. Pues no manches. Entonces, ese tipo de cosillas es eficiencia. ¿Cuánta energía quieres consumir en estado de mínimo consumo de energía? Y esos son requerimientos bien, pero bien durísimos que ponen. Y cada vez se va cerrando más. Entonces eso implica que se desarrollen y se diseñen no solamente a nivel circuito, estamos hablando a nivel hardware, a nivel componente, corrientes y manejo eficiente de potencia. Entonces, bueno, pues ahí es el detalle, ¿no? Que tienen que poder manejar muy poquita corriente, muy poquitos calor despedido por efecto Joule. Entonces es donde entran todas estas tecnologías. El MOSFET pues es viejísimo, pero se sigue desarrollando varias capacidades del mismo, y para eso hay que saberlo operarlo. ¿Vale? Entonces, bueno, si les digo en algún momento, ¿por qué les comparto mucho esto de la parte electrónica? Pues se los he dicho hasta el cansancio, que es lo que sigue, o sea, o lo que está vigente. Hoy en día no hay nada que no tenga electrónica, y más en su carrera. Entonces, lo más probable es que les van a decir, diséñate algo, pero que sea eficiente. Imagínense, les digo, que pongan un aparato que no sea tan fácil de estarle cambiando las baterías. Y lo van a abrir otra vez para cambiarle las baterías. Así no, pues ¿cómo crees? Entonces, todavía no se recuperan ni del primer cuchillazo, ya lo están programando para que siga, porque las baterías le duran como 2 horas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosillas, pues sí, obviamente les impacta a ustedes muchísimo. Y a todo el mundo, ¿no? Entonces, manejo eficiente de energía es a todos los niveles. No nada más en cosas de potencia y eso. Entonces, para que le echen ahí lápiz. Y bueno, les digo, la insistencia es la invitación a hacer diseños con nuevos dispositivos. ¿Vale? Bueno, chicos, pues espero que hasta aquí vayamos bien. En la próxima clase yo espero ya abordar en la parte teórica, así ya quizá con lo más propio del libro, que técnicamente es lo que explicó este amigo. No los quise mandar a hacer el resumen porque hubieran hecho así con los cuadrados, ¿no? Que ya lo está diciendo. O sea, la neta, hay muchas cosas que cuesta muchísimo trabajo y que se requiere mucho experiencia para poder decir, sí está hablando de esto. Si uno se avienta a la brava así nomás a chutarse el video, pues no. Y de hecho, yo hice un pequeño experimento con los chicos de electromagnetismo. Les dejé un video de Walter Lewin, el del MIT, y les dije, no, pues háganse un ensayito, ¿no? Pero todos esos temas ya los habíamos visto. Y cuate, pues se lo quema en una clase, ¿no? En una sentada se quema todos los temas.
Y llegan y me dicen, no, profe, es que ese profe explica bien chido y se le entiende todo. Y yo sé, le digo, pues le entendiste porque ya lo vimos. Pero agárrate un video, por ejemplo, de Ley de Lorentz, que no hemos visto nada. Ponla que te lo explique, o las ecuaciones de Maxwell. Pon ahí que te las explique y vas a ver que te quedas día 6 y vas a decir, no estoy entendiendo ni jota. Pero, ¿qué quiere decir? Que sí podemos estar al nivel les digo, de universidades que pues enseñan de ese modo, ¿no? O sea, si somos capaces de entender la información que ellos están manejando, ya tenemos una ventaja ganada, porque no nos estamos conformando pues con una cuestión tradicionalista de aquí, ¿no? Sino que estamos viendo cómo enseñan ellos y qué es lo que ven. Y decir, pues sí entendemos, no hay ningún problema. O sea, sí hay la capacidad, ¿no? Esa también es la intención, y la intención de ponerle las cosas en inglés a ustedes es para que se amolden, se acostumbren a los tecnicismos. Yo creo que ya ahorita al final ya se les hacía más fácil estarlo escuchando. De P en Junction. Ya así como que, sí, vale un PN. No, reverse biased. O override voltage. De hecho hablo bien chido y hasta pronuncia bien fregón, ¿no? Cuando dice identify, dice, no dice identify, dice identify. Entonces como que pronuncia muy, muy padre su inglés. Bueno, hay otros que no. Los que siguen van a ser hindús. Los videos de hindús. Para que practiquen. No, pero es que les voy a decir algo. Curiosamente, son los que más hay donde quiera, hindús. Te lo juro. Sí, puños y puños por doquier. Yo creo que por lo menos ahora revisores conozco a 5 hindús. Y son bravos para la electrónica, ¿eh? Y no manchen, cuando estamos así, digo, no lo entiendo. Bueno, es bien buena onda, pero aún así, no lo entiendo. Y pues hay que acostumbrarse a la pronunciación. Pero bueno, harina costal, les digo, igual también estaremos comparando videos de fabricantes, de webinars, de cosas que cómo lo exponen. Y por supuesto, o sea, la cuestión también es hacerles el acompañamiento, ¿no? No dejarlos a que lo lean o lo escuchen solo, sino intentarles sacarle partido. ¿Sale? Sí, profe, de acuerdo. Bueno, chicos, pues descansen y nos estamos viendo en la próxima emisión. Hagan su apunte. Gracias, profe. Bonita semana. Igualmente, que descansen. Bye, bye. Gracias, profe. Bye, ¿de qué? Gracias, profe. Gracias, profe.